Muy bien. Ignacio, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Sean todos bienvenidos a este seminario organizado por la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay. Es para nosotros realmente un honor, un privilegio contar con la presencia de muy distinguidas personas. Y bueno, estamos culminando este seminario extraordinario que nos está ofreciendo el profesor Juan Ramón Cano, reflexionando sobre la actualidad de cuatro grandes cuestiones a la luz de tres pilares de Occidente. Esos tres pilares, eh, de alguna manera, caen sobre grandes personalidades de la historia del pensamiento cristiano, del pensamiento universal, como lo fueron San Agustín de Hipona, San Alberto Magno y el día de hoy, Santo Tomás de Aquino. Nos reúne la reflexión del día de hoy con el título de Dios ha muerto, la respuesta de Santo Tomás de Aquino. Y cuando escuchamos esa expresión de Dios ha muerto, es ineludible pensar en el filósofo alemán Friedrich Nietzsche y sus tres evoluciones del pensamiento o del espíritu humano, digamos, la muerte de Dios, la transmutación de los valores o el relativismo y finalmente el nihilismo, que de alguna manera envuelve un poco nuestra sociedad y nuestra era contemporánea. ¿Y quién como Santo Tomás de Aquino para poder de alguna manera mostrarnos eh, una luz de esperanza, una referencia en este mundo tan cambiante, tan relativista, ¿verdad? Entonces, para iniciar nuestra conferencia, les invito a ponernos en una actitud de oración y ofrecer una Dios te salve María, a María, trono de la sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, para organizarnos nada más, la conferencia se va a hacer de manera magistral a cargo de nuestro ilustre maestro, profesor Juan Ramón Cano Montañía. Les pido por favor que mantengamos el silencio, los micrófonos de nuestra notebook o teléfono. Culminado el momento de la exposición, pasaremos a la parte del diálogo, de las preguntas, de los comentarios, para enriquecer un poco nuestra conferencia. Entonces, sin más preámbula, le doy la bienvenida al profesor Juan Ramón Cano Montañía. Muy buenas noches nuevamente para Ignacio, para Víctor y para todos los demás participantes. Celebro siempre este inicio de hacerlo con una oración, máxima que hoy estamos recordando una fiesta muy importante en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, como es la fiesta de la Transfiguración. Entonces es muy importante tener en cuenta esta festividad de mucha significación. Es prácticamente Jesucristo que se presenta con su rostro resplandeciente y el Padre lo acredita ante los hombres, ¿verdad? Así es que es una fiesta importante y Ignacio ha hecho mención a María Santísima como trono de la sabiduría. Entonces creo que es la mejor manera de comenzar esta conversación, más bien antes que una exposición magistral. eh, mis, mis humildes y modestas palabras servirán para abrir un poco el surgimiento de un debate, de algunas opiniones, de algunos comentarios, suscitar un poco también el apetito de la investigación y de la profundización que de por sí se van a dar, porque aquí no se pueden ahondar todos los temas con la profundidad que de repente uno esperaría. Dicho esto,
Entonces, comienzo, como ya lo ha anticipado Ignacio, el último tema de hoy comienza con una pregunta: ¿Dios ha muerto? Y efectivamente, Ignacio dio en el clavo. Cuando nosotros hacemos esta pregunta o esta afirmación, inmediatamente nos remontamos a Friedrich Nietzsche, quien justamente postula esta premisa principal dentro de todo su sistema filosófico. Y nosotros ahí, a colación de esta pregunta que nos hacemos nosotros, ¿Dios ha muerto? Y ahí viene la respuesta desde la filosofía de Santo Tomás, que es evidente cuál va a ser la respuesta, ¿verdad? Es más que evidente. Acá no hay ningún secreto, ¿verdad? Es que teníamos que darle un título y lo dimos así, ¿verdad? Pero es categórico, ¿verdad? Es taxativo, es dogmático, que Santo Tomás va a afirmar con todas sus fuerzas que Dios no ha muerto, que Dios existe y que Dios es. Así nomás, es. Entonces, esta exposición se va a ir dividiendo en varias partes. Por supuesto que la última parte la dejo siempre porque es lo que desde un primer inicio me interesó. Veo que hay gente que se ha sumado ahora, ¿verdad? Entonces me tomo esta licencia, pido disculpas a los organizadores y a los que han seguido desde el inicio estas humildes palabras. Mi intención era traerle un poco a los grandes del pasado, entre comillas, porque ellos no están en el pasado, están en un perenne presente, acompañándonos, dándonos luz. Agustín, Tomás, Buenaventura, San Alberto, ¿verdad? Todos ellos están más presentes que nunca para iluminarnos y para mostrarnos el camino y para proporcionarnos todo este aparato argumentativo hoy. Entonces siempre dedico un poco bajar el problema a nuestra vida, el problema o el misterio a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo encarnar eso en nuestra vida cotidiana? Y es lo que también vamos a hacer hoy. Ante la pregunta, ¿Dios ha muerto? Nosotros desde una perspectiva, en este caso la tomamos desde Santo Tomás, vamos a decir, pero de ninguna manera. Ahora, ¿cómo asumimos la respuesta tomista en nuestra vida cotidiana? ¿O por qué la gente cada vez más niega la existencia de Dios? ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros? Bueno, eso lo voy a tocar siempre en la última sección. En la primera parte quisiera aclarar brevemente nada más que todo el tema de Dios o de la divinidad en todo caso es una realidad presente en todas las culturas. Y eso está demostrado hoy por la antropología cultural, por la sociología de la cultura, por la historia y filosofía de las religiones. Hoy cada día conocemos más de los hábitos y de las costumbres de los primeros seres humanos, de los pueblos y las culturas más antiguos, pueblos y culturas más antiguos. Hoy conocemos con el avance de la ciencia, que es tan amplia, tan rica. Realmente hoy me suelo deleitar con algunos documentales cuando van, por ejemplo, a los que hoy nosotros llamamos un pozo ciego, ¿verdad? A buscar los desechos de los seres humanos de la antigüedad y decir ellos, mira, se alimentaban así basado, comían esto o lo otro, o tenían tal o cual enfermedad. Y estamos hablando de gente que vivió hace 2000 años, 2500 años. O sea, la ciencia hoy nos pone a disposición una riqueza extraordinaria, pero extraordinaria es extraordinario es el aporte que hoy recibimos de parte de la variedad de disciplinas.
Entonces, en este campo concretamente se ha venido demostrando con mayor fuerza cada día que no se ha encontrado hasta el día de hoy un solo pueblo, una sola tribu, una sola aldea que no tengan elementos primarios de la organización humana, un sistema de poder, un sistema de transmisión de conocimientos, un sistema de organización social y otras cosas más, y la religión. Todos los pueblos que nosotros conocemos, de una u otra manera, han tenido esa necesidad que surge prácticamente de la propia naturaleza humana, que el ser humano, su naturaleza pide, exige, clama, solicita, implora, ruega estar en una religación con un ser superior. Ahora, ¿cómo será ese ser superior? ¿Será una vaca? ¿Será un tótem? ¿Será un astro? ¿Será otra persona? ¿Será una idea? ¿Será inmanente? ¿Será trascendente? ¿El ser será finito, infinito? Ese es otro tema de discusión. Pero el hecho de que el hombre siente esa necesidad de religarse con algo o alguien superior que le dé cierto sentido a su existencia, eso lo encontramos en todas las culturas. Y también, obvio, encontramos culturas re sangrientas como los mayas y los aztecas y compañía, con los sacrificios humanos, ¿verdad? Que para ellos es parte de su creencia religiosa. Obviamente, no estamos acá para debatir, estar de acuerdo o en desacuerdo. Estoy planteando nada más que todos los pueblos, hasta hoy conocidos, los pueblos más antiguos, las tribus más antiguas y que ya han desaparecido esos pueblos o han desaparecido esas tribus por los vestigios que estamos encontrando, todos ellos tuvieron un sistema de organización religiosa. En este sentido, en los últimos tiempos se ha abierto un debate muy riquísimo en torno a, digamos, cómo se ha dado ese proceso. Muchos aspectos caen en la nebulosa de los tiempos, porque no tenemos elementos demasiado contundentes, pero se ha abierto un debate muy interesante en lo que respecta al proceso, al desarrollo. Algunos, por ejemplo, tratan de ver de una manera muy como compartimentos estancos, ¿verdad? Decir, bueno, la humanidad comenzó siendo monoteísta. Lo que conocemos hasta hoy, ha habido un Dios. Después comienza un politeísmo. Vamos avanzando. Y luego como que de repente la gente dice, no, queremos volver al monoteísmo, pero no queremos desligarnos tampoco de los dioses que hemos en los cuales hemos creído hasta hoy. Entonces aparece lo que se llama el enoteísmo, con H. Enoteísmo eno es uno, mono también es uno, pero monoteísmo es uno solo, no hay otro ni otros. En el enoteísmo es uno entre varios, uno es el superior y los demás son dioses inferiores o semidioses o héroes. En este sentido, por ejemplo, un ejemplo claro de enoteísmo es la religión griega, donde Zeus es el dios principal del Olimpo y el resto prácticamente está a su servicio. Y luego, con la aparición de las grandes religiones monoteístas, entonces como que se da una vuelta al inicio y tenemos hoy la consolidación por medio del judaísmo, del cristianismo y del mahometanismo, que serían las tres grandes religiones monoteístas. En este caso, si alguien quiere profundizar, conocer más, leer más, etcétera, etcétera, hay varios autores, pero obviamente aquí la figura de Mircea Eliade, el rumano que vivió muchos años en París, ahí falleció, tiene libros pero maravillosos sobre la historia y filosofía de las religiones. Es una de las mayores autoridades que hemos tenido, ¿verdad? Es Mircea Eliade. Obviamente que la religión, mis queridos amigos, amigas, cumple unas funciones extraordinarias dentro de la organización social de la humanidad. Así a grandes rasgos,
La religión nos provee, nos facilita una cosmovisión, que sería una interpretación holística, global, de lo que sería la realidad, el origen, el sentido, el destino, lo que es el ser humano, lo que es la sociedad, lo que es el Estado. Es una cosmovisión. Algunos más, una cosmovisión más amplia, otras no tanto. Eso va a depender justamente de cada cultura, de cada tribu, cada pueblo. La religión también es un factor de estabilidad social. Está el tema del trabajo, la familia, la moral, la autoridad, los ritos, todo bien ordenadito. También tiene una función económica y social. No olvidemos que la religión ha tenido digamos, un factor preponderante con el surgimiento del capitalismo. Muchas veces nosotros somos muy propensos a, de sopetón, decir que la iglesia rechaza el capitalismo. Momentito, hay que matizar eso, hay que matizar, porque la iglesia como doctrina social ha estado de acuerdo con muchas cuestiones del capitalismo, como el tema del derecho a la propiedad de los medios de producción, la propiedad privada, que no es un derecho absoluto, claro, obviamente, la separación del trabajo y el capital, el tema del salario, el que no trabaja, que no coma, así de simple, la libre competencia, las libertades civiles, toda la parte de la moralidad que otorga la religión. No robarás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, todo eso también se inscribe dentro de la moral capitalista. Lo que la Santa Madre Iglesia ha rechazado, y creo que seguirá rechazando, es ese capitalismo salvaje que no tiene en cuenta, digamos, a los más débiles, los más necesitados, el brazo humano del Estado, una economía solidaria, eso. Pero hay que siempre matizar. Centesimus Annus es un claro documento de cómo la Santa Madre Iglesia se pone en el centro y va tomando lo bueno de las ideas antagónicas. Eso es importante. Siguiendo un poco la línea de Tomás, ¿verdad? El error absoluto no existe, y todo donde hay una pizca de verdad del Espíritu Santo viene. Entonces hay que también matizar un poco las cosas. También la religión tiene una función psicológica de estabilidad emocional, el sentido de la vida, el individuo, la felicidad, la integración a una comunidad, etcétera. O sea, todas son cuestiones que vienen, digamos, de la mano de la religión. Eso es un poco para comenzar con el tema religioso, que la religión es un fenómeno asociado estricta y exclusivamente a la naturaleza humana. La naturaleza humana pide, exige, clama, ruega por una religación, usando un poco los términos de Zubiri, ¿verdad? El religarse, el ligarse con algo o alguien. Ahora, obviamente, la segunda sección, como ya veníamos diciendo, abordando los temas anteriores, hoy nosotros nos encontramos ante el misterio de los misterios, Dios. Y siguiendo siempre la distinción que hace Gabriel Marcel, Dios no es un problema, no es un problema matemático que puede ser resuelto y terminó el problema y a otra cosa mariposa. No, en este caso estamos ante un misterio. Dios es un misterio, lo cual, como ya habíamos aclarado en su momento, el misterio no es algo incognoscible. Lo incognoscible es lo contradictorio, eso no se puede conocer, y la razón no puede acceder a lo contradictorio porque va en contra de su propia naturaleza. A Dios lo conocemos, claro que lo conocemos, pero conocemos un poquito, y ese poquito excede otra vez nuestra capacidad intelectual. Dios es el sumo ser. Nuestra inteligencia tiene como objeto natural el ser. Entonces viene la pregunta: si la inteligencia tiene como objeto natural el ser y Dios es el sumo ser, ¿cómo es que no lo comprendemos totalmente?
y ahí viene, digamos, el famoso ejemplo de una luz intensa y los ojos. El ojo está, digamos, está dispuesto para absorber la luz, pero es tanta la luz que viene de un X objeto que le encandila, no puede ver. Bueno, la misma cosa sucede también con la inteligencia y con Dios. Por más que Dios es el sumo ser y la inteligencia nuestra está preparada para buscar el ser, obviamente le sobrepasa infinitamente, y lo poco que conocemos nos lleva otra vez a una serie de preguntas y de cuestionamientos. Eso es un misterio, es algo inagotable, pero conocemos alguito, claro que sí. En la Suma Teológica, Santo Tomás deja claramente que Dios es un misterio, que la mente humana no puede atraparlo totalmente, y que eso poco que conocemos, como ya dijimos, nos abre a un abanico nuevamente de otras cuestiones que no conocemos. Dice, el entendimiento creado no conoce más que lo que existe, pues lo primero que percibe es el ser. Pero Dios no es un ser existente sin más, sino que está por encima de la existencia, como dice Dionisio. Luego no es inteligible, sino que está por encima de todo entendimiento. Esta es la objeción. Y viene la respuesta, dice, no se dice que Dios no es un ser existente como si no existiera de ningún modo, sino que está por encima de todo lo que existe, pues Él es su mismo ser. Él es su mismo ser. Pero de ahí no se deduce que no sea cognoscible de ningún modo. El otro decía, nos rebasa, luego no conocemos. A momentito dice Tomás, que esté por encima de todo y de todos no significa que no sea cognoscible de ningún modo, sino que sobrepasa todo entendimiento, que es lo mismo que decir incomprensible. Y luego expone esto, toma en la primera parte de la Suma Teológica la cuestión 13, ya que para que puedan anotar y luego ir ustedes a leer cuando él va tocando sobre los nombres de Dios, ¿verdad? Y ahí él dice, Dios es el que es. Porque ustedes tienen que tener en cuenta que Santo Tomás, para para definir lo que es prácticamente el ser, el existir, él se remonta al pasaje del Éxodo, creo que es 7:14, cuando Moisés dialoga con Dios, que se presenta, digamos, para entendernos mejor, disfrazado de una zarza ardiente que no se consume. Y Moisés le dice, no hay problema, yo me voy a ir a hablar con el faraón, no hay problema, pero la gente pues me va a preguntar, ¿y cuál es el nombre de tu Dios? ¿Qué le voy a decir? Y Yahvé le responde, yo soy el que soy. Yo soy. Nada más, yo soy. No dice yo soy árbol, yo soy la estrella, no, yo soy. O sea, yo soy existencia pura. De ahí Tomás deduce que solamente en Dios y solo en Dios la esencia y la existencia coinciden perfectamente. La esencia misma de Dios consiste en existir. Esa es su esencia. Ninguno de nosotros tenemos la existencia por esencia, porque no somos seres necesarios, somos seres contingentes, se llama eso, pasajeros. Nosotros un día no habíamos existido, existimos, y algún día dejaremos de existir como vemos ahora, ¿verdad? Entonces todos los seres del universo tienen solamente la existencia prestada por participación, se dice, ¿verdad? Pero no quiero entrar en mucho tecnicismo. Entonces, ahí él toma
toma los nombres de Dios y él va desglosando y con eso él quiere demostrar que el que es está por encima justamente de todo y de todos y al cual podemos tener un acceso, ¿eh? Pero es un acceso como una lamidita así chiquitita y que nos deja un objeto enorme justamente en la penumbra y vamos conociendo un poquito y vamos conociendo un poquito y de ese poquito que conocemos se nos abren otra vez varias aristas. También en la Suma contra Gentiles, en el 1.28, también Santo Tomás aclara categóricamente esto que estamos diciendo. San Agustín, mucho antes que Santo Tomás, ya decía también lo mismo. En el Sermón 117 dice San Agustín, si lo comprendes, porque usa la H intermedia, si lo comprendes, no es Dios. Comprenderlo es absolutamente imposible. Y en otro sitio expresa en Arratio in Salmum 85, dice, decimos más fácilmente lo que Dios no es que lo que es. En esa misma línea, Santo Tomás, en la Suma Teológica, en la segunda secunde, o sea, la segunda parte de la Suma número 2, cuestión 8, artículo 7, dice, se da una doble visión de Dios, una perfecta por la cual se ve la esencia de Dios, otra imperfecta por la cual, aunque no veamos qué es Dios, vemos sin embargo lo que no. Y en esta vida, tanto más perfectamente conocemos a Dios, cuanto más entendemos que Él excede, cuanto se puede comprender con la inteligencia. Esto es lo que nosotros llamamos así de manera rápida, sin precisar mucho, la famosa teología negativa. De Dios conocemos más lo que no es que lo que es. Yo puedo decir, por ejemplo, con toda certeza, Dios no es malo. Perfectamente. Ahora yo digo, Dios es bueno. ¿Y cómo es la bondad de Dios? Y yo voy a medir por la bondad que yo siento o por la bondad que yo experimento, pero esa bondad se queda pequeñita ante la infinita bondad de Dios. Dios es inteligente. Ahora, ¿cómo es de inteligente Dios? Entonces, Santo Tomás y San Agustín van un poco transitando por la teología negativa. Sin embargo, mis queridos amigos, Santo Tomás como que morigera un poco, ¿verdad? Se baja un poco el cambio, como decimos cotidianamente, un poco esa teología negativa, o al menos el insistir mucho en la negación. En De Potencia, una obra de Santo Tomás, De Potencia, en la cuestión 7, el artículo 5, dice, la comprensión de una negación siempre se funda en alguna afirmación, lo cual se hace evidente en cuanto que toda proposición negativa se prueba por la afirmativa, de donde se deduce que si el entendimiento humano no conociese algunas proposiciones afirmativas de Dios, no podría enunciar ninguna proposición negativa de él. Lo que de otra manera significa que para saber que no se sabe, es la famosa docta ignorancia, hay que saber algo. Es imposible no saber nada. Entonces Tomás acá de Potencia dice, está bien, yo voy a utilizar proposiciones negativas. Dios no es malo. Dios no es ignorante. Dios no es finito. Ah, bueno, pero para que vos puedas expresarte utilizando proposiciones negativas, vos lo estás haciendo sobre un fondo de la afirmación, dice Tomás. Eso lógicamente es absolutamente correcto. La negación depende de la afirmación. Inclusive algunos lógicos dicen que la afirmación es, perdón, que la negación es en el fondo una forma de afirmación, yendo incluso un paso más adelante. En síntesis, Dios es el misterio de los misterios. Sí, Señor, pero eso no significa que nosotros
no podamos tener acceso por lo menos a una parte de lo que es ese ser infinito y que sabemos que no lo vamos a comprender totalmente. De todas maneras, la inteligencia humana se caracteriza por esa permanente y natural búsqueda de la verdad. De balde se le va a decir al ser humano, ¿sabes qué? Dios es un misterio, no lo vamos a comprender del todo. Quédate nomás allí con los brazos cruzados y contentate con lo que tenés. La inteligencia no va a admitir semejante consejo y se va a abrir paso tratando de buscar. Y seguimos con esto. Reflexiones, textos, libros, enciclopedias, conferencias, siempre tratando de ir un poquito más adelante de lo que conocemos, porque esa es nuestra naturaleza, buscar permanentemente. Dicho esto, pasamos a la siguiente sección. Una sección que ya el Concilio Ecuménico Vaticano II dijo a la pucha, esta es una cosa seria, esta es una cosa grave. Esto se venía incubando ya, digamos, en su punto máximo que tuvo en la Revolución Francesa, 1789. Hay un texto que siempre recomiendo, es de un diplomático alemán, Hans Graf, G-R-A-F, creo que es uno o dos Fs, Huyn, H-U-Y-N, Huyn, se llama Y seréis como dioses, se titula el texto, y hace alusión a los vicios del mundo contemporáneo. Y allí este señor va demostrando cómo al salir de esa edad extraordinaria, como la mal llamada Edad Media, cómo el ser humano ha ido perdiendo su punto focal, se ha ido distanciando de la divinidad, de la religión, y entonces en la pintura eso se veía perfectamente, como por ejemplo Vincent van Gogh pintaba todas las cuestiones de naturaleza muerta, ese tipo de cosas. En toda la obra de Vincent van Gogh, en toda la obra artística de Van Gogh, hay una sola obra dedicada a un objeto religioso. Y es un templo que sí, que si uno mira bien, es un caserón, y que creo que tiene un artículo, no sé si tiene una crucecita así medio perdida, para que más o menos uno diga, ah, no, mira, che, esta es una iglesia, pero un caserón. Después nada más. Y decía Huyn, este proceso de descomposición espiritual se venía ya gestando y ahora explota. Y explota en la Revolución Francesa, que no es lo que la gente muchas veces cree. Es una cordial invitación para profundizar un poco en lo que no fue una revolución, sino que fue una gran involución y un gran monumento al crimen. No lo digo yo, un simple gusano mortal, lo dice Pierre Chuny, uno de los más grandes historiadores franceses, profesor de la Sorbona de París, que enumeró todos los hechos cuando estaba celebrando los 200 años de la Revolución Francesa y no mencionó la revolución. Y un alumno dijo, profe, numeraste 10 hechos singulares para este año, pero los más importantes son los 200 años de la Revolución Francesa. ¿Para qué dijo eso el pobre alumno? ¿Verdad? Le cayó encima con todo, ¿verdad? Destrozando lo que supuestamente es la igualdad, la fraternidad, la libertad, y decía el crimen, la tragedia, la persecución, el incendio de convento, violación de monjas, un montón de cosas. Fue fatal la pregunta, ¿verdad? En fin, dejemos para otro momento. Entonces, ¿a qué hecho me estoy refiriendo en estos momentos de que el concilio dice, a la pucha, esto es grave? El ateísmo. El ateísmo es uno de los problemas más graves. En la Constitución Apostólica, Gaudium et Spes, en el numeral 19.1, ¿verdad? Ahí se plantea claramente, y eso lo recoge después
el catecismo de la Iglesia Católica, que también les recomiendo vivamente, ¿verdad? Y si alguien dice, no, pero el catecismo es muy grande, es un volumen, qué bárbaro. La Santa Madre Iglesia es madre y maestra en humanidades, y entonces hasta nuestro caigüetismo entiende, y nos puso el compendio de la doctrina, otro más chiquitito. Apea y maya me catué la mijeterita, entonces vamos a salir otra vez en esos catecismos y chiquititos que antes usamos en la primera comunión. Entonces, les invito a abordar porque allí se toca el tema justamente del ateísmo. Dice, y allí en el numeral 21-23 del catecismo, se toma lo que la Gaudium et Spes recoge, que es una situación grave. Y en el 21-26, el catecismo recoge algo interesantísimo que les pido por favor traten de retener para irnos después a la última parte. Dice, con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana, llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto a Dios. Sin embargo, el reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre, ya que esta dignidad se funda y se perfecciona en el mismo Dios. Con frecuencia, el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana, llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto de Dios. El ateísmo se presenta de varias formas. Una forma frecuente es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y ambiciones al espacio y al tiempo. Este ateísmo práctico es aquel que, sin elaboraciones teóricas, se comporta como si Dios no existiese. Este ateísmo práctico surge como consecuencia de múltiples factores: una educación laicista, un ambiente familiar indiferente, presión de los problemas de la vida, malos ejemplos y malas experiencias relacionadas con la religión o con sus ministros. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo. Otra forma del ateísmo contemporáneo también lo tenemos en la liberación del hombre de una liberación social y económica, para que la religión, por su propia naturaleza, constituiría un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad terrena. Es la típica crítica que viene del marxismo y que eso se replica siempre. La religión es un obstáculo. Nosotros no podemos estar proyectando nuestra vida hacia un más allá, sino tenemos que construir la historia acá. La crítica marxista es válida, ¿eh? La crítica marxista es válida. Hay autores que han dicho, y sí, nosotros no podemos caer en un angelismo. Tenemos que ser conscientes de que el cielo comienza acá. Entonces, acá tenemos que construir la ciudad celestial, acá, con nuestras acciones, bla, bla, bla. Entonces, tampoco hay que descalificar a la ligera, pero en la medida de, digamos, de poner a la religión en toda su magnitud como un obstáculo, ahí tampoco el marxismo cae por generalización de mirar el error de una persona que plantea una especie de angelismo desconociendo la realidad terrena. No se puede, digamos, invalidar toda la propuesta religiosa. Al ateísmo debemos diferenciarlo del agnosticismo, que también está bastante extendido. El agnosticismo, digamos, también tiene varias formas, ¿verdad? Algunos dicen, hay unos que dicen, no, yo no puedo saber nada, no sé si sí, no sé si no, no sé.
Otros dicen, y sí, yo creo que existe, pero no sabemos nada de él, no sabemos si se preocupa de nosotros, si es creador, no sé eso. O sea, tiene varias formas. Y al final, como dice el propio catecismo en el 21-28, ¿verdad? Dice, al final dice, el agnosticismo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico. Este es el contexto que tenemos nosotros. Y allí, en un momento dado, aparece el amigo Nietzsche. Y el amigo Nietzsche, que se presentó al principio como un paladín en contra del nihilismo que se estaba, digamos, extendiendo en la cultura europea, termina siendo él uno de sus principales figuras y uno de sus principales pilares. Por eso, en la siguiente sección, le puse así, la preocupación nietzscheana. Él lanza el tema de que Dios ha muerto y le dice a la persona, ¿qué es lo que estás buscando con tu linterna? Y le estoy buscando a Dios. Entonces, amigo, no te enteraste, pero Dios ya murió hace rato. Pero y acá están los templos. No, pero eso es que no le enterramos bien nomás y el cadáver de Dios putrefacto que está allí, está ahí como un cadáver mal enterrado, ¿verdad? Entonces, le puse allí la preocupación nietzscheana, 3 puntos suspensivos, doble apay. Es decir, en un buen paraguayo no se halla del todo, no se alegra del todo, no está conforme con lo que acaba de hacer. Y por eso, abusando de vuestra paciencia, voy a tomar la licencia de leer un párrafo de la Gaya Ciencia o el Gay Saber, ¿verdad? En el capítulo El Loco, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta lo que estoy diciendo. No es que Nietzsche dice, de manera victoriosa, Dios ha muerto, ya lo hemos matado, ahora somos libres, construyamos al superhombre, aquí está Zaratustra, bienvenido. No es tan así. Él se preocupa y es consciente de lo que acaba de hacer o de decir. Dice, ¿no habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día y corrió al mercado gritando sin cesar? Busco a Dios, busco a Dios. Como precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron enormes risotadas. Es que se te ha perdido, decía uno. Se ha perdido como un niño pequeño, decía otro. ¿O se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se habrá embarcado? ¿Habrá emigrado? Así gritaban y reían todos alborotadamente. El loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. ¿Que a dónde se ha ido Dios? Exclamó. Os lo voy a decir. Lo hemos matado. Vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos podido hacerlo? Atención. ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No nos caeremos continuamente? ¿Hacia adelante? ¿Hacia atrás? ¿Hacia los lados? ¿Hacia todas partes? ¿Acaso hay todavía una arriba y una abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del espacio vacío? ¿No hace frío? ¿No viene siempre noche y más noche? ¿No tenemos que encender faroles a mediodía?
¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No nos llega todavía ningún olor de la putrefacción divina? También los dioses se descomponen. Dios ha muerto. Dios permanece muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esa sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que volvernos nosotros mismos dioses para parecer dignos de ellos? Nunca hubo un acto más grande y quien nazca después de nosotros formará parte, por amor de ese acto, de una historia más elevada que todas las historias que hubo nunca hasta ahora. Aquí, el loco se calló y volvió a mirar a su auditorio. También ellos callaban y lo miraban perplejos. Finalmente, arrojó su farol al suelo, de tal modo que se rompió en pedazos y se apagó. Vengo demasiado pronto, dijo entonces. Todavía no ha llegado mi tiempo. Este enorme suceso todavía está en camino y no ha llegado hasta los oídos de los hombres. El rayo y el trueno necesitan tiempo. La luz de los astros necesita tiempo. Los actos necesitan tiempo, incluso después de realizados, a fin de ser vistos y oídos. Este acto está todavía más lejos de ellos que las más lejanas estrellas, y sin embargo, son ellos los que lo han cometido. Todavía se cuenta que el loco entró aquel mismo día en varias iglesias y entonó en ellas su requiem aeternum Deo. Una vez conducido al exterior e interpelado, contestó siempre esta única frase. Contesta con una pregunta. Pues, ¿qué son ahora ya estas iglesias más que las tumbas y panteones de Dios? Esa es la cuestión. El superhombre acaba de matar a Dios, dice que es un proceso, y viene todo ese mar de preguntas, de desesperación existencial. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde está nuestro horizonte? ¿Dónde está nuestro sol? ¿Cómo vamos a llenar ese vacío? Entonces, por un lado, uno puede ver que es un discurso triunfante o un discurso preocupante. Y yo creo que ambas cosas. Y se mezclan magistralmente por el arte poético de Nietzsche. Ahora bien, ante esta contundente afirmación que viene de aquí, viene de allá, de la antigüedad, por Nietzsche, los materialistas, hasta hoy, todo el mundo, Santo Tomás, la primera pregunta que formuló, la respuesta de Tomás, la primera pregunta que formuló como estudiante en la abadía de Montecassino, cuando era incluso muy pequeñito, fue la pregunta, quid sit Deus? Quid sit Deus? ¿Qué es Dios? Él no pregunta, ¿existe Dios? No, ¿qué es Dios? El gran pensador, para mí el más grande de los grandes, entre todos los grandes, dedicará el resto de su corta pero fructífera vida a buscar una respuesta a esta pregunta. El conocimiento de Dios puede ser espontáneo por la religiosidad natural, por la reflexión filosófica o a través de la fe sobrenatural. En lo que atañe al conocimiento espontáneo, Aristóteles
que no recibe ninguna revelación, sino que se agencia con su propio cerebro, Aristóteles sostiene que los seres humanos han deducido la existencia de Dios de dos fuentes: sus propias almas y el movimiento ordenado de las estrellas. Una introspección de lo que yo soy, que me conduce a plantear un ser superior, y por el movimiento ordenado de las estrellas. Yo no he ordenado eso, alguien lo ordenó. Entonces ese alguien tiene que ser el que está por encima de todos nosotros. Posteriormente, y mucho después, apareció la filosofía, la razón, el logos, para profundizar dicha intuición. Y más tarde hizo su irrupción la teología, la fe, la revelación sobrenatural. Pero, como venimos diciendo y venimos insistiendo hasta el cansancio, entre la filosofía y la teología, entre la fe y la razón, debe primar la armonía, sencillamente porque, así como lo veía Tomás, el autor de la revelación y el autor de las realidades naturales es la misma persona. Por lo tanto, no puede haber contradicción entre las verdades naturales y las verdades de fe reveladas. Santo Tomás se basa y fundamenta toda su estructura en la tendencia natural de la persona humana hacia Dios, la persona por excelencia. En palabras magistrales, Bernard Lonergan expresa la postura tomista con términos más sencillos. Dice Lonergan: y entonces todo el mundo de los sentidos ha de ser un vestigio, un misterio de Dios, pues el deseo de la inteligencia está ordenado a Dios y la bondad de la voluntad es el amor de Dios. Es decir, todo nuestro ser está orientado hacia Dios. Pero la existencia de Dios, mis queridos amigos, no es una evidencia inmediata. De todas maneras, en el campo de la filosofía encontramos de todo. Algunos han llegado a afirmar que la existencia de Dios es una verdad evidente, de evidencia inmediata, y por lo tanto no demostrable, no hace falta. Esta posición se conoce como ontologismo, que eso es para otra conversación. Algunos dicen, yo capto inmediatamente la existencia de Dios, por lo tanto no hace falta demostrar, ya está, ya yo capto eso, ya está, no hace falta poner argumentos, nada, no. La mente humana, como así como un flechazo, ya capta la existencia de Dios, en palabras muy sencillas para ahorrarnos un poco de tiempo. Pero Santo Tomás resuelve esta cuestión con la distinción entre la evidencia quod se, para mí mismo, y la evidencia quod nos, para nosotros, para los demás. Lo evidente ciertamente no necesita demostración, pero algo evidente puede serlo de dos maneras: en sí mismo, pero no para nosotros, y en sí mismo, pero también para nosotros. Paso a explicar. Una proposición es evidente cuando el predicado está contenido en el sujeto. Así, la proposición "el hombre es animal" es evidente en sí misma y también lo es evidente para todos nosotros. Pero Dios existe es evidente en sí misma porque el predicado existe está necesariamente incluido en el sujeto. Si yo digo Dios, digo que es algo que existe. Por lo tanto, la proposición es evidente. Es una proposición evidente quod se, pero como nuestra capacidad es limitada y no podemos acceder a la naturaleza divina,
la afirmación de la existencia de Dios no es evidente para nosotros. Por eso existe el ateísmo. Si la existencia de Dios fuese evidente para todos nosotros, entonces no existirían, los no creyentes, los agnósticos, los ateos, no existirían. Pero como la existencia de Dios no es evidente, tenemos que demostrarlo. Hay que tener en cuenta que el misterio de Dios está íntimamente ligado al problema del ser. Recordemos que Heidegger llamaba a la metafísica ontoteología. Es por ello que penetrar en el ser de los entes, de lo que existe a nuestro alrededor, nos impulsa necesariamente al ser por excelencia. Las demostraciones de Santo Tomás se fundan en lo afirmado por San Pablo en su carta a los Romanos 1:19-20. ¿Qué dice el apóstol? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para San Pablo, todo el ser de Dios se refleja en su creación. Entonces tenemos que partir de la creación para llegar a esa causa primera. Y ese es el camino que va a ser Santo Tomás. Es como irse de la fenomenología, de lo que nos aparece allí, vamos a pegar el salto a la metafísica. Santo Tomás demuestra la existencia de Dios tanto en la Suma Teológica como en la Suma contra Gentiles. La Suma Teológica es una obra extraordinaria, exuberante, no conclusa, lamentablemente. Ustedes saben que esa obra está inconclusa porque ya Santo Tomás tuvo esa visión en diciembre de 1273 y a partir de ahí él ya no escribió más la Suma. Llevaba 9 años trabajando en la Suma Teológica, que es un libro que él escribió para los estudiantes y para los profesores también. O sea, no es un libro de apologética. La Suma contra Gentiles sí es un libro apologético, es decir, de defensa de la fe. Por eso la Suma contra Gentiles tiene una enorme carga filosófica. Atención, el hombre, el creyente, tiene el aparato cognoscitivo, la razón, es capaz de entender y comprender racionalmente, pero también tiene la fe. El no creyente tiene la inteligencia, pero no tiene la fe. Entonces Santo Tomás dice, no, yo voy a escribir un libro para defender la fe, pero utilizando argumentos racionales para que el otro pueda entender. Por eso el título de la Suma contra Gentiles, el título es Liber de Veritate Catholicae contra Errores Infidelium. El libro de la verdad católica contra los errores de los infieles. 4 partes tiene, 4 secciones tiene la Suma contra Gentiles. Las 3 primeras, totalmente de filosofía. ¿Por qué? Porque yo para dialogar con el no creyente, yo tengo que tener argumentos racionales para que él me pueda entender. Por eso cuando se habla, por ejemplo, de la ideología de género, ¿verdad? Y la gente comienza a decir, no, porque en la Biblia dice que el Dios creó al hombre. ¿Qué le interesa al no creyente la Biblia? No le interesa. No es un libro válido. En todo caso, usa ese argumento como un remate de tu exposición
antropológica y un montón de cosas de la ciencia, ¿verdad? Ahí están los grandes genetistas, está Jerome Lejeune y compañía con grandes argumentaciones desde la ciencia, ¿verdad? Entonces ahí está la psicología, todo un montón de ciencias que nos dicen, señores, acá tenemos dos y terminó. Y nosotros comenzamos a hablar con el no creyente utilizando argumentos religiosos. Para que nos entendamos y pasar esta parte, ¿verdad? Si viene un alumno mío de la universidad X, creyente, y me dice, profe, usted sabe que yo procuro, leo la Suma, leo Aristóteles, leo Platón, y no entiendo, profe, no sé, me cuesta mucho. Y yo le voy a decir, y bueno, hay que seguir procurando, hay que seguir, mira, intentando. Podés comenzar leyendo un buen comentarista para que más o menos te dé una pista y luego te tirás a la pileta de la obra original. Y podés pedirle, como dijo Nacho hoy, a María Santísima el trono de la sabiduría para que te ilumine con la luz del Espíritu Santo. Y rezale a tu ángel de la guarda, compañero que está allá a tu lado siempre, que te escucha. Y decirle, ángel de mi guarda, amigo, siempre te domina, no entendéis el asunto, pues tú me entiendes, es todo oscuro, necesito. Él me va a entender, me va a decir, profe, gracias. Che, fulano, rezar el rosario, hermano, rezar el rosario, arma poderosa. Me va a entender. Y si viene un no creyente y me dice, profe, disculpe, yo estoy leyendo Platón, Aristóteles, estoy leyendo Santo Tomás porque yo quiero ser culto, pero no entiendo, no comprendo, profesor. Yo le voy a decir que rece. Yo le voy a decir que vaya a participar de la misa, que se arrodille, que le pida al Señor que le ilumine con el Espíritu Santo. ¿Qué le interesa a él? Yo le voy a tener que dar argumentos que él pueda comprender y entender racionalmente. Bueno, eso es lo que plantea Santo Tomás. Por eso, mis queridos amigos, las 5 vías están en las dos sumas. Las 5 vías están en la suma teológica y en la suma contra gentiles. Pero en la suma contra gentiles le da una carga más filosófica. ¿Por qué? Y porque se está dirigiendo al infiel, al que no cree, para que él pueda comprender con su inteligencia el argumento tomista. Entonces, las 5 vías son argumentos, se llaman a posteriori. Es decir, yo parto de la experiencia dada y voy a ir subiendo para encontrar la causa. Las 5 vías tienen una estructura común. Y esto paso rapidito, ¿verdad? Hay un punto de partida que siempre en las 5 vías, siempre es un hecho real, evidente. Por ejemplo, dice, las cosas se mueven, obvio. Las cosas cambian, obvio. Hay cosas que nacen, perecen, obvio. Hay cosas que son más buenas, más lindas, menos lindas, o lo que sea, obvio. Y hay un orden en el universo. Claro, yo me voy allí y voy a plantar una rosa en el jardín, ¿verdad? Y yo voy a decir, a ver un poco, voy a esperar 3 días para ver si la raíz sale para arriba de la rosa o se va hacia el fondo de la tierra. Moto para ojo las apoyas. Se va a ir hacia abajo, hermano, porque esa es su naturaleza. Entonces hay un orden que yo no he creado, un orden que yo encuentro. Entonces, Santo Tomás parte siempre de un hecho de evidencia. Segundo, aplica el principio de causalidad eficiente, por el que se sostiene que este hecho de experiencia tiene que tener una causa. Un objeto se mueve, entonces algo lo tuvo que haber movido. Y a ese algo y otro algo. Y a ese algo y otro algo. Y ahí viene el tercer elemento. Se aplica el principio de imposibilidad de un proceso ad infinitum. No podemos ir al infinito. En algún momento esta cadena de causas tiene que parar. Y ese algo que explica todo el movimiento, que explica toda la generación de los seres, a ese algo lo llamamos causa primera, y esa causa primera
damos el salto y lo llamamos Dios. Esa es la estructura de las 5 vías de Santo Tomás para demostrar racionalmente la existencia de Dios. Hay 5 vías, eso pueden encontrarlo en cualquier manual, o si van a la Suma, mejor todavía. La gran mayoría de los entendidos sostienen que la tercera vía, que es del ser contingente, el ser contingente es aquel que no tiene la existencia de manera necesaria, que puede existir como no existir, pero existe. ¿Y quién le dio entonces el ser? Y otro. Y a ese otro y otro. Y a ese otro y otro. Y así se va hasta tiene que quedarse la cadena en un ser necesario que existe y que da la existencia, pero que ese ser necesario no recibió. Porque si recibió de otro, entonces ese otro es la explicación última. La gran mayoría sostienen que esa es la vía más contundente. Yo tengo que ser sincero con ustedes, no niego la contundencia de la tercera vía, pero me siento mucho más cómodo con la quinta vía, que es la vía del orden. Porque es tan evidente el orden en la naturaleza que es imposible decir, no, pero esto vino el doctor fulano y puso que la órbita del Sol se dé así, o que la Tierra gire así, o que la planta crezca pito. No, hay un orden que nosotros no hemos creado, sino que hemos encontrado. Quiere decir que hay un legislador universal y ese legislador universal es inteligente. O sea, yo por lo menos, mis queridos amigos y compañeros, me siento muy, pero muy cómodo con la última vía, que es que el orden del mundo necesita una inteligencia ordenadora y esa inteligencia suprema ordenadora es Dios, la vía número 5. Y para terminar, ya que me estoy extendiendo un poco, les pido disculpas, están los desafíos para nuestra vida cotidiana. La religiosidad, Dios, el ateísmo, el agnosticismo, la respuesta que viene de Santo Tomás para ayudarnos. Ahora, ¿cómo sentimos todo esto en nuestra vida cotidiana? Esto es mucho más profundo, porque cuando uno va a hablar de la relación entre Dios y la criatura, se utilizan y ya se dan por supuestos conceptos como participación, analogía, y como eso ya no tocamos, ¿verdad? Pero poco así un pantallazo general. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos? En primer lugar, nosotros tenemos que ser capaces de dar un testimonio de vida y responsabilidad personal. Ya dijimos, el ateísmo puede tener diversas causas. Una educación laicista, una experiencia familiar, una experiencia en la vida religiosa, la iglesia, la parroquia, el grupo, con algún ministro, que es lo que hoy la gente nos saca en cara muchas veces. La pedofilia. Ese es el tema. Y ahí ya viene la incredulidad, no a la iglesia, no a Dios, ya viene como un efecto dominó. Entonces, la Gaudium et Spes en el número 21 nos dice claramente: el remedio del ateísmo hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina y en la integridad de la vida de la iglesia y de sus miembros. Voy a entresacar más así los términos, los tengo totalmente subrayaditos. Testimonio de una fe viva y adulta, educada para poder percibir con lucidez las dificultades y poderlas vencer.
exposición adecuada de la doctrina, integridad de la vida de la iglesia y de sus miembros, una vida dedicada al necesitado, el amor fraterno de los fieles. Los creyentes deben colaborar en la edificación de este mundo en el que viven en común también con los no creyentes. Tenemos que estar siempre abiertos al diálogo, y para que nosotros podamos dialogar tenemos que tener un contenido sólido. Yo no puedo dialogar con una persona que no tiene un contenido sólido. No se puede, va a ser una discusión que va a llevar a la violencia verbal, un montón de cosas. Entonces yo tengo que tener un contenido, y eso es lo que me está diciendo el concilio. Atención. Atención. En el catecismo de la Iglesia Católica, en el 21-25, se habla del ateísmo como un pecado contra la virtud de la religión. Pero la Santa Madre Iglesia, Madre y Maestra en Humanidades, tiene una visión de conmiseración hacia el ateo. No es de condenación. Al contrario, nos tira la pelota también a nosotros. Por eso es que estoy hablando de la vida cotidiana. En la génesis y difusión del ateísmo puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña, en cuanto que por descuido en la educación para la fe, por una exposición falsificada de la doctrina, o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión más que revelarlo. Nosotros estamos llamados también como creyentes a superar el ateísmo práctico. El ateísmo teórico es el ateísmo más temido muchas veces por la gente, porque son los argumentos que vienen de Feuerbach, del Barón de Holbach, de Demócrito, de Epicuro, de Nietzsche, de Sartre, de Cioran, de toda la parafernalia materialista. De ese ateísmo teórico no hay mucho que temer. El ateísmo práctico es lo peor, porque el ateísmo práctico está metido también entre nosotros. ¿Qué dijimos al inicio? El ateo práctico vive como si Dios no existiera. Exactamente. Ese es el peor cáncer que nosotros estamos arrastrando. Y nosotros tenemos un compromiso sociopolítico. El catecismo también en el 21-24 apunta a qué cosa como uno de los grandes factores del ateísmo, la idolatría del dinero. La idolatría del dinero. En ética se da eso. El dinero es un valor, porque todo aquello que ayuda a dignificar al ser humano es un valor. Este vaso de agua es un valor. ¿Por qué? Porque me ayuda a mantenerme sano. Mi ropa es un valor porque me ayuda a vivir dignamente. Mi casa es un valor cuando todo está en su justo lugar y no hay una trastocación de los valores materiales como los supremos valores en vez de los espirituales o existenciales. Entonces, la escala de valores. Y en este caso, acá dice claramente, el apetito desordenado del dinero es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social. Atención, toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo. Nuestra tarea, mis queridos amigos, mis queridas amigas, participantes, tenemos que mostrar
el verdadero rostro de Dios, basándonos en las palabras del apóstol Juan: Dios es amor. Cierto lo que dicen muchas veces algunos hermanos cuando dicen, este no era un país mayoritariamente católico y estamos siempre en los primeros lugares del ranking de corrupción. ¿Cómo se entiende eso? Manifestar el rostro sagrado y humano de la religión. En mi caso, de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Revelar la verdadera concepción del ser humano como persona, con toda su riqueza. Y lamento que ya no tenemos tiempo, porque aquí marqué justamente para leerles la página 833, un parrafito de Bernard Lonergan, donde dice Lonergan que el ser humano hace todo lo posible para salir de su punto focal de Dios. Y él cree que con eso se va a hacer más grande. Y dice Lonergan, al contrario, se está haciendo cada vez más pequeño. ¿Por qué? Y porque perdió el horizonte de su plenitud. Y esta tarea no solo es con solidez intelectual y estructura académica, mis queridos participantes, sino también a través del testimonio de vida en todos los ambientes de nuestra existencia. Por sus frutos los conoceréis. Sabemos que existen ateos que son mejores personas y mejores ciudadanos que muchos de nosotros. Esta lacerante realidad, por un lado, debe avergonzarnos, pero por el otro y de manera inmediata nos debe motivar, pues si el hermano ateo con sus fuerzas naturales puede vivenciar las virtudes, cuánto más nosotros que tenemos el auxilio de la gracia y de todo cuanto podamos imaginarnos, y que están esos auxilios a nuestro alcance y a nuestra disposición. Hablando así un poco mariológicamente, la gente a veces pregunta, ¿por qué la Virgen la Medalla Milagrosa sale de sus manos, parece que salen unos rayitos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las gracias que le dijo la Santísima a Catalina Labouré. Acá están las gracias que yo derramo. Y nosotros olímpicamente desconocemos ese tipo de cuestiones. Debemos suscitar y cultivar una intensa vida espiritual, una entrega total y absoluta a la divina providencia. Y esto se explica porque gran parte del drama actual es porque estamos ante un proceso de vaciamiento espiritual. Es lo que afirma Heinrich Fries en su pequeño pero enjundioso texto titulado El nihilismo. Ahí, el gran teólogo alemán plantea que el nihilismo es la última etapa de un proceso de vaciamiento interior que comienza con el escepticismo, pasa por el indiferentismo, no me interesa nada, y llegamos al nihilismo, el reino de la nada. Creo, honestamente, de manera personal, que el ateísmo también debe ocupar un lugar en ese proceso. Yo lo ubicaría en el penúltimo lugar. Debemos ser constructores de una sociedad renovada. Debemos ser mejores ciudadanos. Y por último, debemos ser hombres de iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia, como dice el documento del Episcopado Latinoamericano reunido en Puebla, México. Y concluyo con esto. En la página 794, ya prácticamente ya al final del libro de Lonergan, que ya les mostré la vez pasada, que es este libro, Insight, sobre el entendimiento humano, en la última parte va tratando del tema del progreso humano y la decadencia. Y dice Lonergan, nosotros vamos avanzando y cada vez se pierde de vista el sentido común,
se pierde de vista el horizonte trascendente, se pierden de vista los valores, se pierde de vista toda aquella belleza del ser humano y de Dios. Y nos convertimos en esclavos y estamos en la tiniebla, dice él. Entonces me viene a la cabeza la caverna de Platón. Más que nunca nosotros, los creyentes, y en particular los cristianos, y en particular yo digo ahí, los cristianos católicos, estamos absolutamente llamados a emprender una cruzada, una batalla espiritual sin descanso. Nosotros tenemos que ser justamente ese filósofo que entra en la caverna y le libera al ser humano de la esclavitud de todo lo que ahora nosotros estamos o hemos mencionado a lo largo de estas palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido profesor, por tu exposición, a mi juicio, magistral de lo que es realmente un desafío para los cristianos. O sea, el aforismo de Dios ha muerto, lejos de ser una crítica, es más todavía un desafío para los que nos decimos cristianos. Bien, pasamos ahora de manera ordenada, breve, al momento del diálogo, de preguntas, comentarios. Por favor, siéntanse libres, ya sea verbalmente o también pueden escribir en la mensajería, por decirlo así. Entonces, si alguien quiere comentar, preguntar, cuestionar, este es el momento. Levanta la mano y yo voy cediéndole la palabra ordenadamente. Oscar David Báez levantó la mano. Oscar, adelante. Gracias, Ignacio. Simplemente excelente exposición, profesor. Y le quería hacer una pregunta en relación a Nietzsche. ¿Cree usted que esta frase o esta sentencia tan famosa de él pudo haberse dado también porque el tipo de cristianismo que él conoció fue el cristianismo de corte sociológicamente pesimista y religiosamente promovido o iniciado a partir de la Reforma? Es probable que él esté atravesado quizás por una concepción religiosa distinta a la del sur de Europa, que es la que se enfrentó quizás a lo que se conoce como la Reforma y que fue, digamos, que el lado dominante luego. Hago esa consulta que es probablemente una suerte de puente entre sociología de la religión y la religión propiamente y filosofía. A ver qué opina usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar David, por tu participación muy atinada realmente. Y no me resta sino estar en total acuerdo contigo. La experiencia que Nietzsche ha tenido, no solamente a nivel social, sino a nivel familiar, ¿verdad? Ha influido muchísimo ha tenido una vida muy azarosa, una vida llena de problemas, altibajos, enfermedades, un montón de cuestiones que evidentemente han incidido en emprender un camino, digamos, lo que él en ese momento creía que era el camino correcto, ¿verdad? No veía, no encontraba lo que posiblemente él estaba buscando o lo que debería haber encontrado realmente y lamentablemente tomó este camino. Por eso dije también en un momento, mi querido Oscar David, que Nietzsche en un primer momento, él vio venir que había una pérdida brutal, ¿verdad? Y eso él vio con preocupación y después terminó siendo él
su mayor posiblemente representante, ¿verdad? Y evidentemente toda una suma de factores, de experiencias sociales, familiares, sentimentales también, ¿verdad? De experiencias muy negativas y lamentablemente no ha encontrado o nosotros no le hemos supido, perdón, no le hemos podido ayudar al amigo Nietzsche a encontrar. Y digo nosotros porque como que me hago también partícipe de los cristianos de la época históricamente, entonces como que me transporto un poco al pasado y también me encuentro yo ahí presente que muchas veces en vez de mostrarle ese rostro hermoso de Dios, la religión, la convivencia, le mostramos otro rostro y le estamos ayudando y le estamos despeñando a la persona, ¿verdad? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Oscar David. Muchas gracias, profesor. Muy amable y gentil por su respuesta. Por favor. Muy bien, Oscar. Ahora levantó la mano Edward Luis Núñez. Adelante, Edward. Muy buenas noches, soy el profesor Edward Núñez y realmente me encantó la ponencia. Recibí el link de parte de un amigo que es filósofo y al principio no sabía bien dónde estaba parado, si, qué visión le iban a dar a este tema, porque es un tema bastante conflictivo, ¿verdad? De abordar. Sin embargo, demasiado actual y necesario para nuestra fe cristiana católica actual en Paraguay, que carece de una total identidad en todos los aspectos, tanto político, cultural y ni qué decir religioso. Pero esto se agrava cuando de repente se quiere prohibir el hablar de Dios en las escuelas y colegios, y esto viene camuflado. Entonces, vamos a los fines de la educación paraguaya, donde dice que se busca la formación integral de la persona y que ame a Dios, a la patria y a la familia, pero por otro lado, camufladamente están prohibiendo y están queriendo meter toda esta cuestión de ideologías. Dios está vivo, está muerto. Me gustó mucho ese paralelismo que hizo con el ateo y el cristiano, porque al cristiano pues, es muy fácil decirle que Dios está vivo y no está muerto. Pero al ateo hacerle entender que existe Dios, lo ya comienza el tema conflictivo. Y cuando comenzamos a verle al Jesús histórico, esto nos ayuda mucho, porque sabemos bien que la Biblia no es un libro de historia y no está cronológicamente establecido los hechos. Sin embargo, cuando vemos a este Jesús histórico, que tiene un lugar de origen geográfico existente, tiene personas de la época existentes, entonces nos ayuda mucho con esta visión del Dios de quien hablamos. Y me pareció muy oportuna este conversatorio, ¿verdad? Porque es un tema actual y necesario de enfocar especialmente en las aulas, porque nuestro país se está caracterizando por una pérdida total de valores y sobre todo de identidad. ¿Qué tipo de paraguayos somos actualmente? ¿Somos un pueblo cristiano? ¿Somos un pueblo ateo? ¿Somos un pueblo corrupto? Y no sabemos. Y encima otra vez nos invaden las ideologías externas. Entonces, para ese joven, para ese niño que está en crecimiento y en desarrollo, es muy importante que los maestros tengan una visión correcta de todo esto, porque no se puede hablar de formación moral si no hablamos de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Edward Luis, por tu intervención. Totalmente de acuerdo contigo. Y esto que estás diciendo, mi querido, reafirma lo que he venido diciendo a lo largo de estas 4 exposiciones, que nosotros estamos más que nunca obligados a prepararnos y prepararnos muy bien, ser finos, sólidos, bien sólidos. Y eso significa leer, investigar, reflexionar, capacitarse.
adiestrarse en este tema de la discusión, porque cada día más vamos a tener que emprender esta batalla cultural, religiosa, y tenemos que ser, como dice el Evangelio, ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Más que nunca, más que nunca. ¿Por qué? Porque ya ahí justamente el compañero acaba de decir, ¿verdad? Una cosa es lo que se dice muchas veces en el texto, en la ley o lo que sea, y luego en la realidad nos encontramos con otro tipo de obstáculos, cercenamientos, y censura y todo ese tipo de cosas. Pero lo que menos nos tiene que caracterizar a nosotros es, es la cobardía. Eso es lo que menos debemos nosotros tener, ni cobardía ni temor. Primero, porque nosotros sabemos perfectamente que la verdad está a nuestro lado, categóricamente. Como diría Jan Danielou, muchas veces el contexto como que le lleva a la inteligencia a perder su camino y no ver la luz de la verdad. Pero esa es una cuestión pasajera. Nosotros estamos seguros de que somos, somos depositarios de la verdad. Y esto hay que decirlo sin temor, porque mucha gente decía, no, pero la verdad no existe. El hombre. No, 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 no. Yo estoy en posesión de la verdad. Estos son los principios sobre los cuales yo estoy seguro no me voy a equivocar jamás. Ahora, yo tengo que saber llegar a la gente, tengo que saber exponer, explicar, argumentar, refutar, ¿verdad? Dejar en evidencia al adversario. Entonces, con mayor razón tenemos que buscar esa solidez intelectual que obviamente va a estar siempre, esa solidez va a estar acompañada de una, como dije ahí hacia el final, de cultivar una ferviente espiritualidad que nos va a dar una catapulta extraordinaria para llegar a un discurso y estamos confiados en lo que dice justamente el Señor cuando le dice a ellos, no se preocupen cuando ustedes van a ir a hablar sobre algo, eso ya el Espíritu les va a guiar y les va a orientar, pero también nosotros tenemos que darle cierto contenido al pobre Espíritu, ¿verdad? Que no estemos esperando nomás. Yo puedo estar acá sentado y decir, no, 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 yo me voy a dar una clase mañana sobre San Anselmo, que hace rato no leo San Anselmo, no, no, no me preocupo. Total, ahí el Espíritu Santo me va a iluminar. No, no, hay que ahorrarle también un poco de tiempo al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tenemos que cultivar para que tengamos en cuenta ese tipo de desafíos, ¿verdad? Y cada vez más. Por eso comparto con el compañero, pero vuelvo a decir, tenemos que estar preparados. Y como decía siempre el amado Secundino Núñez, siempre decía él, hay que cultivar la filosofía, hay que cultivar la filosofía. ¿Por qué? Porque esa es la base fundamental que me va a llevar a mí a discutir con cualquiera, sea creyente, sea ateo, agnóstico, escéptico, nihilista, materialista, lo que sea. Desde la filosofía yo voy a poder plantearle cuestiones que van a estar al alcance de su inteligencia. Y el remate viene justamente por la vía de la revelación que me da, como siempre les he dicho a ustedes, ya estarán cansados de escucharme por lo repetitivo que soy, pero la revelación nos da una amplitud y una profundidad que los demás jamás van a tener si no lo quieren tener. Muy bien, gracias, profesor. ¿Alguien más tiene alguna consulta, pregunta, comentario? Bueno, quiero aprovechar, profe, para consultarte algo. Sí, pero antes quiero mencionar brevemente, profe, una anécdota que siempre recordamos con Víctor en nuestro grupo de lectura de la obra del padre Henry de Lubac, el drama del humanismo ateo. Y habíamos hecho un fantástico seminario de lectura y nos centramos un poco en la época revolucionaria en Francia y una calificación que Nietzsche utilizaba para de alguna manera este, calificar, valga la redundancia, esa
a esa supuesta revolución, ¿verdad? Cristianismo sin Dios. O sea, se vació totalmente de Cristo, pero las ideas estaban: igualdad, fraternidad, libertad, ideas cristianas, pero sin el significado cristiano, digamos, sin Dios. Y eso quiero unir un poco con los pensadores contemporáneos, considerados pensadores posmodernos, que si uno analiza un poco el libro de historia, cualquier libro de historia de la filosofía, va a encontrar un poco como padre de la modernidad, esto es totalmente discutible, probablemente a Jean-François Lyotard. Y si rastrea un poco más, va a encontrar al abuelo, ¿verdad? A Friedrich Nietzsche. Entonces, leyendo un artículo, profe, esta es la consulta, no sé qué te parece a vos, pero esto es un pensador tradicionalista judío, George Steiner, un referente en el campo de la educación. Cuando se le preguntó sobre los pensadores contemporáneos, él decía: en realidad los pensadores posmodernos son agustinianos sin fe. Es muy interesante la manera en que él planteaba, porque él les compara todos estos pensadores actuales que navegan en el campo del relativismo, de las ideas fragmentadas, que hacen filosofía social, ¿verdad? Y se olvida un poco de la reflexión metafísica, son un poco una emulación de San Agustín antes del bautismo y antes de adentrarse al campo de la fe, ¿verdad? Entonces, un pensador judío como George Steiner hace esta exhortación, ¿verdad? Pensadores postmodernos, volved a San Agustín, ¿verdad? Y es un poco que quería plantearte, profesor, ¿qué te parece esa comparación, verdad? No sé, que quería saber por tu opinión. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por tu intervención. La verdad que me causó gracia la comparación. Yo no sabía de esta frase, ¿verdad? Pero me causó gracia realmente porque le dio en el ojo, ¿verdad? Es categórico que la modernidad y más todavía la posmodernidad, si ya en la modernidad se estaba gestando una cosa como esta, en la posmodernidad hace su eclosión, que es un discurso ni siquiera es antimetafísico, porque para que uno sea antimetafísico, volvamos a Aristóteles en el protréptico, ¿verdad? Si uno va a hacer filosofía, pues tiene que filosofar. Y para dejar de hacer filosofía, es decir, para atacar a la filosofía, y uno tiene que filosofar. No hay escapatoria. No hay escapatoria, ¿verdad? Hay una recopilación más o menos que intentó hacer, con mucho pesar lo digo, el finado, como el profesor Enrico Berti, italiano de la Universidad de Padua, a quien tuve el privilegio con quien tuve el privilegio de conversar por lo menos 20 minutos de mi vida. Para mí ha sido una bendición, ¿verdad? Y justamente yo le preguntaba sobre esta obra del Protréptico y él hizo una compilación de algunos fragmentitos que fue, porque la obra está perdida. Y justamente ahí Aristóteles plantea eso, no hay escapatoria de la filosofía. Entonces, estos pensadores no son antimetafísicos, porque si desde el momento en que ellos dicen la metafísica es imposible, él es estás haciendo metafísica, estás haciendo filosofía, no tenés escapatoria. Los otros prácticamente son ametafísicos. O sea, ellos como que no conocen, ni quieren conocer, ni desean conocer, ni dimensionan lo que es el pensamiento metafísico y condenan al pensamiento social o ese tipo de cosas a una superficialidad extrema, de un empobrecimiento y haciendo aparecer como que esa es la explosión y la máxima expresión de la inteligencia humana, cuanto que vos le estás menoscabando a la inteligencia cuando no le permitís navegar en el océano natural de la mente humana, que es la metafísica. Entonces, en ese sentido, yo comparto con este pensador que estás citando, Ignacio. Y para mí estos filósofos
posmoderno, ese tipo de cosas, los deconstructivistas, ese tipo de cuestiones, lamentablemente hay que llevarle un poco el apunte, como se dice, ¿verdad? De conocerlos, escucharlos un poco, ¿verdad? Pero son tan superficiales y volvemos otra vez a la sofística del siglo socrático, ¿verdad? Con esos, como decía don Secundino, con juegos pirotécnicos, ¿verdad? Gente pala, argumento, cita aquí, cita allá, y no hay absolutamente nada de nada. Yo una vez le dije a una persona y no sé si se enojó conmigo, pero nunca más me llamó, ¿verdad? Le dije, ¿verdad? Que entre un libro de un postmoderno y una página de la Suma Teológica, ¿verdad? Ponemos en una balanza, tenemos un libro gordo de 300, 200 páginas de un postmoderno y una paginita de la Suma le lleva hasta el fondo del océano. La paginita. Y me dijo que se enojó, ¿verdad? Pero es la realidad porque uno ahí no encuentra sustancia. Son análisis, son opiniones, son frasecitas, pero hemos perdido el horizonte de la metafísica. Y por eso es importante lo que ustedes hicieron. Yo quise participar, pero lamentablemente no me dio el tiempo cuando leyeron y comentaron a Henri de Lubac, que ese es un clásico del texto, ¿verdad? Entonces esa es una cordial invitación, como siempre, a volver a la metafísica, a cultivar el discurso metafísico, la reflexión metafísica, porque ese es, vuelvo a repetir, para mí ese es el océano natural que nos va a permitir entablar un diálogo sustancioso con cualquiera que se nos cruce en el camino. Gracias, profesor. Si alguien quiere, tenemos un poquito de tiempo. El padre Escurra, profesor, para significar un poco lo que está diciendo nomás, utilizaba una metáfora para calificar a los pensadores postmodernos. Ahora decía, son un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, decía. O sea, nunca iban al fondo de la cuestión, siempre lo superficial, en la periferia, se reduce mucho al pensamiento social, a la crítica social, la reflexión social, ¿verdad? Ya no hay pensamiento sustancioso, o sea, pensamiento sustantivo. Bien, si alguien quiere comentar, preguntar, aprovechar un poco al profesor. Profe, Víctor, adelante. ¿qué tal? Profe, excelente la presentación, la verdad que me hizo recordar esas clases de los viernes que teníamos contigo. Eran clases esperadas ya desde el lunes, ¿verdad? Entonces volvimos a estas 4 clases que tuvimos contigo, volvimos a disfrutar como aquellas veces, ¿verdad? Profe, yo tengo aquí en mis manos, ¿verdad? El texto, el drama del humanismo ateo de Henry Lubac. Y quiero comentar o sea, leer más bien lo que él menciona en su prólogo, referente a los humanismos positivista, marxista y nietzscheano, ¿verdad? Dice él, humanismo positivista, humanismo marxista, humanismo nietzscheano son más que un ateísmo propiamente dicho, un antiteísmo y más concretamente un anticristianismo por la negación que hay en su base, la negación de la verdad, del logos que se encarnó, de Dios. Y después dice un poquito más adelante, todos estos coinciden con un objetivo principal, aniquilar la persona humana. Y es lo que mencionaste, profe, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo rescaté de todas de todas las reflexiones que hoy nos diste, ¿verdad? Entonces quería nomás comentar o leer más bien esa partecita de ese libro que realmente es una verdadera joya. Gracias, profe. Muchísimas gracias, Víctor, siempre tan generoso con tus conceptos hacia mi modestísima persona. Y evidentemente esa es la clave
de prácticamente todo el ateísmo y todas las corrientes, ¿verdad? Que van en contra de lo que es la persona humana. Lamentablemente eso hay que decirlo. Algunos solamente lo hacen de mala fe, otros lo hacen de buena fe, no sabemos, eso solamente el Señor en su infinita sabiduría va a discernir, ¿verdad? Pero de lo que no podemos, lo que no podemos negar es que prácticamente todas esas corrientes y todos sus propulsores apuntan directamente contra una disminución terrible de lo que es la riqueza de la persona humana. Pongamos nomás, por ejemplo, el materialismo que le encasilla al ser humano, por ejemplo, una gnoseología materialista que es solamente lo material y nada más que lo material. Primero, hay unas contradicciones terribles, ¿verdad? Porque yo digo, por ejemplo, y claro, fuimos hace poco, ¿y dónde está la palabra poco ahí en la realidad? ¿Dónde está? No está. Es un concepto, no es material, pero que yo entiendo lo que estoy diciendo. Entonces, no se puede reducir todo a la pura materia. Y esta gente cree que haciendo eso, embanderándose con un materialismo rústico, están, digamos, elevando al ser humano y lo están haciendo exactamente al revés. Lo están empobreciendo terriblemente y eso se da en todas las vertientes del pensamiento moderno, contemporáneo, con sus representantes, ¿verdad? O sea que eso en síntesis es cierto. Lamentablemente es la persona humana la que está en juego de manera permanente. Gracias, Víctor. Ahí creo que Audilio está pidiendo la palabra. Audilio, sí, Audilio, adelante, Audilio. Buenas noches. Hola, Juan Ramón. Un gusto. Espectacular. Gusto escucharle desde la distancia a todos los compañeros. Un saludo. Y realmente la exposición brillante de doctor Juan Ramón, conocedor, una persona realmente que sabe llegar, un maestro. Y me quedé con la pregunta inicial que Santo Tomás hacía. Quid est Deus? ¿Qué es Dios? Me pregunto, doctor, qué sería si la pregunta decía, ¿quién es Dios? La diferencia de entrada que le va a marcar a Santo Tomás en su reflexión. ¿Qué le habrá llevado al incipiente estudiante de filosofía? Porque usted estaba diciendo cuando era joven, al inicio de su carrera de hacer filosofía, ¿verdad? Su pregunta inicial era, ¿quid est Deus? Y no, ¿quién es Dios? ¿Qué reflexión te merece, doctor? Gracias. Muchísimas gracias, Audilio. Un placer realmente saludarte. Bien dicho lo de la distancia. Estamos aquí gracias a la tecnología, toditos cercanos unos a otros y más todavía a través de este tipo de actividades que son tan útiles, ¿verdad? Que nos hacen crecer como personas, como estudiantes. Pues todos somos estudiantes, no matriculados, pero estudiantes al fin, gracias a Dios. Entonces, es interesante la observación. Normalmente cuando uno habla de la parte antropológica hace esa distinción. Cuando uno dice, bueno, la pregunta correcta no tendría que ser qué es el hombre, sino quién es el hombre, porque el qué es más objeto y el quién es algo más personal, ¿verdad? Se entiende claramente. Yo creo que en Santo Tomás no habrá habido ninguna intención y pasó hacia el anecdotario, porque eso no está escrito en ninguna parte. Eso pasó al anecdotario. Algunos suponen que por los comentarios que se han dado, que eso lo hizo cuando era joven. Otros dicen que fue la pregunta cuando era niño y se fue a visitar la abadía de Montecassino, ¿verdad? Y ahí le preguntó al prior, al abad, al superior, cuando le recibieron al niño Tomás, ¿verdad? Quid es Deus, ¿verdad? Le dijo, ¿qué es Dios? Entonces, ya lo que se apuntaba es que siempre estuvo en digamos, en el radar de Tomás, en el interés de Tomás,
descubrir realmente lo que es Dios y a partir de allí prácticamente iluminar toda la problemática antropológica, angelológica, mariológica, aunque sabemos que Santo Tomás no llegó a vislumbrar el tema de la Inmaculada Concepción, pero tiene pasajes extraordinarios sobre la Santísima, pero desde dónde mira estos problemas y todos los problemas de la creación, de los sacramentos, de dónde mira desde la cúspide, que es justamente el objeto principal de su búsqueda, que es Dios. Entonces, yo creo que, como te digo, y eso se ve a lo largo de toda la obra tomasiana, cómo él se basa en la escritura, lo pone a Dios como la persona por excelencia, o sea, no pierde nunca la visión del que es, ¿verdad? El que es la persona, habla perfectamente, acá está el crucifijo, ¿verdad? Que todavía no me ha hablado, lamentablemente. Todos los días vengo, le saludo, pero no tuve todavía el privilegio, como Santo Tomás, después de haber escrito sobre Jesucristo, la persona, que le haya dicho, o en la Eucaristía también, Tomás, Tomás, qué bien has escrito de mí, qué quieres a cambio, ¿verdad? Entonces, en toda la obra tomasiana, Audilio, está clarito, clarito que Santo Tomás percibe a Dios en la unidad o al Dios trinitario desde la óptica de la persona. Y que esa pregunta, como te digo, forma un poco parte del anecdotario. Algunos dicen que fue cuando era estudiante, otro que fue el niño Tomás, etcétera, pero un poco para demostrar que el interés de Tomás siempre fue ese. ¿Qué cosa lo que es Dios? ¿Verdad? Ese interés vivo, pero que no, digamos que no viene a poner una sombra o a obnubilar más o menos la clara idea que tenía Tomás de que Dios es un ser personal, un quién. Pero es muy interesante, Audilio, tu observación, realmente muy interesante y tomo nota para ver si alguien por allí tiene una idea mejor o si me dice, no, vos sabes que esto fue así y él aclara en tal capítulo. Te agradezco muchísimo realmente, Audilio, ¿eh? Muy bien, gracias Audilio por tu participación. Nos quedan 2 minutos. Yo creo que podemos ir cerrando si no hay algún comentario o una consulta final. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, profesor Edward. Bueno, señores, cerramos de esta manera estas series de encuentros, seminarios, agradeciendo en primer lugar a Dios, a la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay en la persona del presidente Víctor Vargas y especialmente al profesor Juan Ramón Cano Montañía, que nos acompaña de cerca en todos los eventos que estamos organizando, de tal manera a poner un poco el pensamiento cristiano en el escenario del debate, que es un poco la misión nuestra, ¿verdad? Como filósofos que nos consideramos cristianos, ¿verdad? Intentamos un poco ser coherentes con nuestra fe, con nuestro pensamiento. Y bueno, recordamos también a los grandes maestros que soñaron este momento, como el profesor profesor Secundino Núñez Medina, ¿verdad? Que como bien recordó siempre el profesor Juan Ramón, está presente con nosotros. Y haciendo un paralelismo y criticando un poco a Cecilio Báez, que decía que al paraguayo no hay que enseñarle filosofía, Secundino pensaba todo lo contrario, ¿verdad? Ojalá llevemos la filosofía a todos los rincones del Paraguay, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, señores, y va a ser hasta la próxima. No sé, Víctor, si tenemos